A las 4:30 de la madrugada del lunes 2 de diciembre, el desierto de Sonora no estaba dormido. Temblaba. En la penumbra, 22 helicópteros artillados del cártel Jalisco Nueva Generación ascendían desde bases clandestinas en Sinaloa. Subían como una bandada metálica, perfecta, ensayada, 68 tripulantes a bordo operando ametralladoras calibre .50 y lanzacohetes RPG-7, y casi 1 tonelada de metanfetamina, 920 kilos, valuados en alrededor de $23 millones, asegurada en los compartimentos internos. Era la flota aérea criminal más grande jamás desplegada por el CJNG, y lo que vendría después sería la intercepción militar más masiva en la historia del país. Los pilotos del cártel creían estar protagonizando una demostración histórica de poder. Una marcha intimidante hacia el norte, rumbo a una zona cercana a la frontera con Arizona, donde su sola presencia enviaría un mensaje. Tenemos fuerza aérea. Podemos mover lo que queramos, cuando queramos. Estaban equivocados, porque lo que los comandantes del CJNG imaginaban como un desfile aéreo terminaría convertido en una masacre de 5 horas y media, en una operación que borraría, en una sola mañana, más de $100 millones de inversión criminal y toda la capacidad aérea del cártel. Y lo que nunca supieron fue que la DEA ya los estaba esperando. Desde noviembre, interceptaciones en Arizona habían detectado un patrón imposible de ignorar. Comunicaciones urgentes, codificadas, mencionando una operación aérea grande, una flota completa, un convoy masivo programado para los primeros días de diciembre. El 30 de noviembre, la DEA hizo lo que pocas veces ocurre. Levantó el teléfono y le dijo a México: van a desplegar 22 helicópteros artillados. Tienen fecha, tienen ruta, prepárense. Y México se preparó. Se activó el protocolo de máxima respuesta. Se desplegaron 8 Black Hawk artillados de última generación. Se posicionaron 4 F-16 Fighting Falcon con capacidad de combate real. Se movilizaron 200 murciélagos, la unidad terrestre especializada más efectiva que el país posee, y los radares fueron recalibrados para rastrear aeronaves volando bajo. Lo que venía no era una operación, era una sentencia. En ese instante exacto, mientras los 22 helicópteros del CJNG tomaban altura y se acomodaban en 3 filas, avanzando a 200 km/h a 500 metros de altitud. El destino del convoy ya estaba escrito. Los cielos de Sonora iban a cerrarse sobre ellos como una trampa de acero. Y esta es la historia completa de cómo una flota criminal construida durante 2 años, operada durante 6 meses, equipada con 44 ametralladoras calibre .50 y 22 lanzacohetes RPG-7, fue aniquilada sin piedad entre las 4:30 y las 10:01 de la mañana, dejando 14 helicópteros derribados, 8 capturados, 57 tripulantes muertos, 36 capturados, 920 kilos de metanfetamina decomisados y un precedente absoluto. Los cárteles no pueden tener fuerza aérea. Punto. Aquí empieza la disección. Aquí empieza la verdad detrás de la destrucción total de la flota aérea del CJNG. Antes de que los F-16 encendieran sus motores. Antes de que los radares detectaran 22 señales hostiles. Antes de que el cielo de Sonora ardiera, había habido 2 años de ingeniería clandestina, porque la flota que el CJNG había levantado no era improvisada, ni era una colección de helicópteros civiles con pintura verde. Era una fuerza aérea real, construida pieza por pieza, país por país, mercado negro por mercado negro. 1. La adquisición. 2 años, 22 helicópteros militares. El CJNG no compró helicópteros. Compró armas voladoras. Durante 24 meses usaron compañías fachada, corredores internacionales y documentación falsa para adquirir 17 helicópteros, Mi-17 rusos, varios UH-1 estadounidenses, todos modelos militares genuinos, diseñados para transporte de tropas, operaciones tácticas y combate. Costos en el mercado negro. Mi-17, 3 a 5 millones de dólares cada uno. UH-1, 2 a 4 millones cada uno. Inversión total solo en adquisición, 80 millones de dólares. Pero comprar no era la parte difícil. 2. La logística imposible. Traerlos a México. Mover un helicóptero militar sin levantar sospechas
Es casi tan difícil como contrabandear un tanque por la frontera. Aún así, lo lograron. Algunos llegaron en barcos, usando papeles falsificados y rutas marítimas con inspecciones débiles. Otros fueron volados por etapas desde Centroamérica, aterrizando en puntos remotos donde mecánicos del cártel esperaban con combustible y repuestos. Y una vez en territorio mexicano, todos eran llevados hacia el mismo lugar, las montañas de Sinaloa. 3. Las bases ocultas, hangares, talleres, depósitos. No eran campamentos improvisados, eran instalaciones completas, ocultas entre barrancos y quebradas, donde satélites difícilmente podían ver actividad térmica. Cada base tenía hangares capaces de resguardar helicópteros de gran tamaño, talleres mecánicos con herramientas militares, almacenes de repuestos, depósitos de combustible, personal de vigilancia las 24 horas. Solo esta infraestructura costó alrededor de $10 millones. 4. Armamento. Convertirlos en máquinas de guerra. Cuando llegaron, los helicópteros estaban desarmados. Pero eso no iba a durar. El CJNG compró 44 ametralladoras, calibre .50, 2 por helicóptero, 22 lanzacohetes RPG-7 rusos, con proyectiles municiones de alto calibre suficientes para sostener varios combates, inversión estimada, $5 millones en armas. Para montarlas contrataron exmilitares mexicanos, mecánicos extranjeros especializados en aviación táctica, técnicos capaces de adaptar soportes, cableado, miras y refuerzos estructurales. Durante meses, trabajaron en secreto, soldando, modificando y calibrando, hasta que cada helicóptero quedó convertido en un arma voladora, capaz de volar cargado, transportar 40-50 kilos de droga por vuelo, disparar calibre .50 desde 2 flancos, lanzar proyectiles RPG-7 contra vehículos terrestres o posiciones rivales. 5. La tripulación. La parte más cara. Lo más difícil no es comprar un helicóptero, es encontrar a alguien que sepa volarlo. El CJNG reclutó 44 pilotos, 2 por helicóptero, algunos expilotos militares mexicanos, otros extranjeros contratados por sumas enormes, 22 artilleros expertos en manejo de ametralladoras pesadas, mecánicos, personal de logística, seguridad. En total, la operación empleaba entre 100 y 150 personas. 6. ¿Por qué construir algo así? 3 razones. A. Transporte rápido y seguro. Con 22 helicópteros, podían mover más de 1 tonelada en una sola operación. Además, evitaban retenes, carreteras y vigilancia terrestre. Cruzaban montañas y desiertos sin ser detectados. B. Intimidación. Una fuerza aérea criminal crea un poder simbólico. Los rivales no pueden competir. El Estado se ve obligado a reaccionar. C. Ofensiva armada. Los helicópteros podían dar apoyo aéreo, ametrallar vehículos, atacar posiciones enemigas. 7. 6 meses operativos. Y la ambición crece. Durante medio año la flota había funcionado a la perfección. Transportaban cargas, evitaban retenes, se movían como fantasmas sobre el desierto. Y entonces los comandantes del CJNG cometieron el error que cambiaría todo. Decidieron mostrar su fuerza. Decidieron volar los 22 helicópteros juntos. Decidieron hacer historia. No sabían que la historia ya estaba escrita para ellos y que terminaría en llamas. El CJNG llevaba 6 meses operando su flota aérea como si fuera invisible. Pero en noviembre, algo empezó a romper ese silencio perfecto, porque ningún convoy criminal de 22 helicópteros artillados puede moverse sin dejar huellas, y esas huellas llegaron inevitablemente a los oídos equivocados. 1. Las primeras señales. Noviembre en Arizona. A mediados de noviembre, analistas en Arizona comenzaron a detectar comunicaciones anómalas. Conversaciones cifradas mencionando una operación aérea grande. Fragmentos hablando de una flota completa. Mensajes urgentes refiriéndose a un convoy masivo. Al inicio, nadie pensó que fuera literal, porque un cártel con fuerza aérea propia no es algo que un analista espera leer en un chat interceptado. Pero los mensajes seguían repitiéndose. Las referencias se acumulaban. Las rutas sugeridas coincidían. Los tiempos eran cada vez más precisos. Y para finales de noviembre,
La DEA entendió que no se trataba de metáforas. Era real. Había un cártel construyendo una flota aérea militarizada. 2. Descubriendo la magnitud. 22 helicópteros. Cuando los analistas cruzaron patrones, escucharon un número que cambió todo. 22. 22 helicópteros, con armamento pesado, con tripulaciones entrenadas, con rutas de vuelo que cruzarían Sonora hacia la frontera. En ese momento, la inteligencia pasó de sospecha a amenaza estratégica. Una flota criminal de ese tamaño no solo representaba contrabando, representaba capacidad militar, una violación directa de la soberanía del Estado mexicano. La DEA no podía ignorarlo. México tampoco. 3. El día clave, 30 de noviembre. El 30 de noviembre, lo inevitable ocurrió. La DEA levantó el teléfono y comunicó a México lo que nadie esperaba escuchar. Detectamos una operación aérea del CJNG con 22 helicópteros artillados. Está programada para los primeros días de diciembre. Esta es la ruta. Esta es la fecha. Prepárense. No era una advertencia. Era un ultimátum para la historia. México entendió de inmediato que ningún cártel podía, bajo ninguna circunstancia, operar una fuerza aérea militar sin que se estableciera un precedente devastador. Y la respuesta tenía que ser absoluta. 4. Activación del protocolo de máxima respuesta. La decisión fue instantánea. Preparar la operación aérea más grande jamás ejecutada contra un cártel. México desplegó 8 Black Hawk artillados, 4 F-16 Fighting Falcon, con capacidad de combate real, 200 elementos murciélagos para operaciones terrestres, radares militares ajustados para detectar helicópteros a baja altitud. La instrucción oficial fue clara: interceptar, forzar aterrizajes o derribar. Neutralizar la flota completa. No permitir supervivencia operativa. 5. El 1 de diciembre. El país conteniendo la respiración. Mientras el CJNG afinaba preparativos, revisaba combustible y distribuía los 920 kilos de metanfetamina, las fuerzas mexicanas se movían silenciosas y precisas. Durante todo el 1 de diciembre, los 8 Black Hawk fueron posicionados en Sonora. Los 4 F-16 fueron repostados y armados. Los 200 murciélagos se distribuyeron en sectores del desierto. Los radares fueron calibrados para detectar cualquier despegue desde Sinaloa. Los comandantes establecieron un protocolo inflexible. Protocolo del 2 de diciembre. Detectar el convoy desde el momento del despegue. Enviar los F-16 primero. Ordenar aterrizaje. Si no obedecen, derribar. Los Black Hawk perseguirán cualquier helicóptero que intente escapar o se disperse. Las unidades en tierra capturarán o neutralizarán a cualquier tripulación que logre aterrizar. La operación ya estaba escrita. Solo faltaba que el CJNG despegara. 6. En Sinaloa. La confianza antes de la tormenta. Mientras tanto, en las bases clandestinas del cártel, los pilotos confirmaban instrumentos. Los artilleros calibraban las ametralladoras calibre .50. Los mecánicos llenaban los tanques de combustible. Los comandantes se felicitaban entre sí, convencidos de que nada podría detenerlos. Creían que su demostración de poder cambiaría el equilibrio del narcotráfico. Pero las montañas no les dijeron nada. El viento no les avisó. Las hélices giraron, y el destino empezó a descontar segundos. Porque lo que el CJNG no sabía era que, desde ese mismo instante, los radares mexicanos ya estaban apuntando hacia ellos. A las 4:30 de la mañana, el primero de los helicópteros del CJNG encendió motores. El sonido retumbó entre las montañas como si algo gigantesco despertara después de años dormido. 30 segundos después, despegó el segundo. Luego el tercero. En menos de 10 minutos, los 22 helicópteros estaban en el aire, formados como una columna de acero rumbo al desierto de Sonora. Volaban a 200 km/h, a 500 metros de altura, alineados en 3 filas perfectas. La formación era tan precisa que parecía un ejercicio militar oficial, no un convoy criminal. Y sin saberlo, en el mismo instante en que levantaron vuelo, su condena ya había sido registrada. 1. La detección inmediata. Los radares despiertan. Apenas los helicópteros cruzaron los primeros kilómetros, los radares militares, reconfigurados específicamente para esta operación,
Detectaron 22 señales no identificadas moviéndose en formación desde Sinaloa hacia Sonora. Las pantallas brillaron. Los operadores no dudaron. 22 contactos confirmados. Ruta coincide. Es el convoy. La línea telefónica directa con el centro de mando se abrió. Confirmado. Procedan según protocolo. F-16. Despegue inmediato. 2. 4:35. Los F-16 se lanzan al aire. A los 5 minutos del despegue del convoy criminal, se escuchó el rugido que partiría la madrugada en dos. 4 F-16 Fighting Falcon, aviones capaces de superar 1000 kilómetros, despegaron con una única misión: interceptar, advertir y, si era necesario, destruir. Para los pilotos de los F-16 era una misión sin precedentes. Interceptar una flota criminal de 22 helicópteros artillados, con posibilidad real de enfrentamiento armado. Sabían que esto no era un ejercicio. Sabían que aquello era historia. 3:50. Los Black Hawk entran en escena. A las 5:00 exactas, los 8 Black Hawk de la Marina Mexicana despegaron desde su base en Sonora. Estos helicópteros, más lentos que los F-16 pero mucho más versátiles, volaban a 300 km/h y estaban armados para combate cercano. Su misión era clara: perseguir a los helicópteros que intentaran escapar, forzar aterrizajes, guiar a los 200 murciélagos en tierra hacia cada punto donde se posara un helicóptero criminal. Mientras los Black Hawk avanzaban, el convoy del CJNG seguía confiado. Todavía creían que nadie sabía que estaban allí. 4:5:30. Contacto por radar. Están rodeados y aún no lo saben. A las 5:30, los F-16 reportaron contacto en radar. Tenemos 22 señales en formación. Velocidad baja. Patrón confirmado. Los pilotos redujeron velocidad. Se posicionaron detrás y arriba del convoy, invisibles todavía a simple vista. El cielo todavía estaba oscuro. Los helicópteros del cártel seguían avanzando como si nada. Los pilotos del CJNG solo escuchaban el sonido constante del rotor, creyendo que su operación era perfecta. No sabían que sobre sus cabezas había ya 4 cazas supersónicos, listos para hablarles o para derribarlos. 5:35. Contacto visual. La magnitud se revela. 5 minutos después, cuando aún faltaba más de una hora para que saliera el sol, los F-16 tuvieron lo que habían estado esperando: contacto visual. Desde sus cabinas, los pilotos militares vieron la escena completa. 22 helicópteros, formación masiva, ametralladoras calibre .50 montadas, tripulaciones armadas, la carga de droga asegurada. Era impresionante. Era absurdo. Era un desafío frontal al Estado. El líder de los F-16 tomó la radio y dijo la frase que cambiaría el curso de la operación: convoy de helicópteros no identificados. Aquí Fuerza Aérea Mexicana. Han violado espacio aéreo restringido. Ordeno que aterricen inmediatamente, o serán derribados. Esta es su única advertencia. 6. La primera reacción en el convoy del CJNG. Silencio. Pánico. Negación. Dentro del helicóptero líder del cártel, el piloto escuchó el mensaje y sintió algo que no esperaba sentir: miedo. Miró hacia arriba. En la oscuridad, vio 4 puntos moviéndose rápido, acercándose desde atrás y desde lo alto. Nos están interceptando F-16. Arriba y atrás. 4 aviones. El mensaje se transmitió al resto de la flota criminal, y en segundos, la formación perfecta comenzó a vibrar con un pánico contenible. Los pilotos del CJNG sabían la verdad. Sus helicópteros no tenían ninguna posibilidad contra aviones de combate. Pero lo que vendría después no sería prudencia, no sería lógica, sería una decisión desesperada y suicida. El silencio dentro del convoy duró apenas unos segundos, y luego llegó la frase que marcaría el destino de 68 tripulantes. No aterrizamos. Dispersión. Todos vuelen bajo. Sepárense. Algunos llegaremos. Era una orden desesperada. Y era una orden equivocada. La peor posible frente a aviones que volaban 5 veces más rápido y que podían verlos desde kilómetros arriba. 1:5:38. El convoy se rompe. 22 rutas, 22 condenas. A las 5:38,
Los 22 helicópteros artillados del CJNG rompieron la formación perfecta y se dispersaron en todas direcciones. Algunos descendieron hacia barrancos, otros giraron hacia el sur, otros aceleraron hacia el norte. Algunos intentaron esconderse entre montañas, otros volaron rasante, a pocos metros del suelo. El caos había empezado, pero lo peor estaba por comenzar. 2. El error fatal. Abrir fuego contra los F-16. En 6 helicópteros, los artilleros, dominados por el pánico, hicieron lo impensable. Abrieron fuego con ametralladoras calibre .50 contra aviones de combate. Las trazadoras subieron hacia la oscuridad, buscando impactar lo imposible. Un F-16 que volaba decenas de veces más rápido y con blindaje mínimo, pero con toda la ventaja táctica. En ese instante, el comandante de los F-16 habló sin titubeos. Contactos hostiles disparando. Autorizados para derribar. Eliminen amenazas. La operación dejó de ser una advertencia. Pasó a ser una ejecución tácticamente necesaria. 3, 5, 38, 5, 44. 6 minutos. 6 helicópteros menos. Lo que ocurrió en los siguientes 6 minutos fue una demostración absoluta de superioridad aérea. Primer derribo. Un F-16 descendió en picada, alineó al helicóptero que había disparado y lanzó una ráfaga de cañón de 20 mm. Los proyectiles destrozaron el rotor principal. El helicóptero giró como un trompo fuera de control. Se estrelló contra una ladera. 3 tripulantes murieron al instante. Segundo derribo. Otro helicóptero recibió impactos en el motor. Perdió potencia, cayó en picada y se hizo pedazos en el terreno desértico. Ninguno sobrevivió. Tercer derribo. Un proyectil perforó la cabina. El piloto murió al instante. Sin control, la aeronave entró en espiral y explotó al impactar contra el suelo. Cuarto, quinto y sexto helicóptero. Los otros F-16 ejecutaron pasadas rápidas y precisas. 3 helicópteros más fueron alcanzados en cuestión de segundos. Unos cayeron envueltos en fuego. Otros se desintegraron en el impacto. Todo esto ocurrió entre las 5:38 y las 5:44. 6 helicópteros destruidos. 18 tripulantes muertos. 4. El convoy entra en pánico total. Los 16 helicópteros restantes presenciaron lo imposible. Aviones invisibles hasta hacía unos minutos, derribando a sus compañeros sin esfuerzo, sin fallar, sin darles oportunidad de defensa. Y entonces, por primera vez desde que se creó la flota aérea criminal, el CJNG entendió la magnitud del error. Un pánico real recorrió las cabinas, mientras los pilotos gritaban por radio: «¡Aterricen! ¡Aterricen todos! ¡No resistan!». Pero ya era tarde. Los helicópteros estaban dispersos, algunos a kilómetros de distancia, otros bajando tan rápido que casi rozaban el terreno. Los F-16 seguían arriba. Los Black Hawk venían en camino. Y los radaristas mexicanos sabían exactamente dónde estaba cada uno. La cacería apenas había comenzado. Entre las 6:00 y las 7:00 de la mañana, el cielo del desierto de Sonora se convirtió en un tablero de caza. Arriba, 4 F-16 mexicanos, dominando el aire con velocidad supersónica. En medio, 8 helicópteros del CJNG intentando volar, esconderse, sobrevivir. Abajo, un desierto abierto, sin cobertura, sin rutas de escape, sin milagros. Los F-16 tenían una tarea simple: neutralizar a quienes siguieran en vuelo. Todos. 1. El CJNG intenta lo imposible: huir en helicóptero de un F-16. Los 8 helicópteros que no habían aterrizado apostaron a la única estrategia que conocían: volar bajo, camuflarse entre cañones, esconderse en valles estrechos, buscar sombras en la montaña o dirigirse hacia zonas pobladas, esperando que eso frenara a los cazas. Pero nada de eso funcionaría, porque los F-16 podían verlos por radar, podían rastrearlos por calor, podían girar, frenar y acelerar más rápido que cualquier helicóptero, y estaban autorizados a derribar sin advertencias adicionales. Era una persecución desigual. Era una sentencia con alas. 2. Primer helicóptero abatido en la cacería. 6:10 AM. El primer helicóptero fugitivo intentó esconderse en un cañón profundo, volando casi pegado al piso del barranco.
El piloto del F-16 lo detectó desde arriba gracias al radar de seguimiento. Realizó una pasada corta. Un disparo. Un impacto directo. El helicóptero explotó contra la roca, partiéndose en 3 secciones. Nadie sobrevivió. 3. Segundo helicóptero. 6:18 am. Otro intentó volar hacia una zona poblada, esperando que la presencia de casas y rancherías detuviera el ataque. Pero el F-16 lo alcanzó primero. Le disparó desde distancia segura. El helicóptero cayó en un área desértica antes de llegar a cualquier vivienda. 3 muertos. 4. Tercero, cuarto y quinto helicóptero. 6:20 a 6:40 am. En 20 minutos, 3 helicópteros más fueron derribados. Uno tratando de volar rasante por encima de un lecho seco de río. Otro intentando ocultarse tras una colina. Uno más girando en círculos mientras su piloto gritaba por radio pidiendo instrucciones. Cada derribo tomó menos de 10 segundos. Los F-16 eran demasiado rápidos. El CJNG, demasiado lento. 5. Sexto y séptimo helicóptero. 6:45 a 6:52 am. Los siguientes 2 helicópteros fueron localizados simultáneamente. Uno intentando regresar hacia Sinaloa. Otro desviándose hacia el sur para escapar de la zona de operación. Ambos fueron alcanzados por ráfagas cortas del cañón de 20 milímetros. Ambos cayeron envueltos en humo. 6. El octavo helicóptero fugitivo. 6:59 am. El último intento de escape fue, quizá, el más desesperado. El piloto descendió tanto que casi tocaba la arena. Giraba entre dunas, apagaba radios, evitaba transmitir para no ser localizado. Pero los F-16 lo tenían marcado desde minutos antes. Una sola pasada, un solo impacto. El helicóptero explotó antes de tocar el suelo. Para las 7:00 am, los 8 helicópteros que intentaron seguir volando habían sido derribados. Ninguno llegó a la frontera. Ninguno logró escapar. Esto dejaba el total de aeronaves destruidas en 14 helicópteros derribados, 6 en los primeros minutos, plus 8 durante la cacería. El CJNG acababa de perder en el cielo lo que le había tomado 2 años construir. 7. Quedan 8 helicópteros en tierra, y cada uno es un frente de combate distinto. Mientras los F-16 completaban la cacería, otros 8 helicópteros del CJNG habían conseguido aterrizar. Algunos en zonas planas del desierto, otros en lechos secos de ríos, otros en áreas rocosas de difícil acceso, pero los Black Hawk ya estaban llegando. Y con ellos, los 200 murciélagos. La batalla aérea había terminado. La batalla terrestre estaba por comenzar. 8 helicópteros en tierra, 24 tripulantes aún vivos. Y no todos estaban dispuestos a rendirse. A las 7:00 de la mañana, la batalla aérea había terminado. El cielo estaba decidido. 14 helicópteros criminales ardían en distintos puntos del desierto, pero quedaban 8 helicópteros en tierra dispersos en la inmensidad. 8 frentes distintos, 8 posibilidades de resistencia, 8 oportunidades para que los 200 murciélagos demostraran por qué eran la unidad terrestre más temida del país. 1. 7:15, 7:30. Los Black Hawk localizan los objetivos. Los 8 Black Hawk artillados sobrevolaron la zona y comenzaron a marcar coordenadas. Helicóptero 1. Tripulación visible. Helicóptero 2. Tripulación moviéndose alrededor. Helicóptero 3. Señales de combate posible. Helicópteros 4 al 8. Dispersos a varios kilómetros, algunos inmóviles, otros cubiertos por rocas y formaciones irregulares. Cada marcación fue enviada a los equipos terrestres. Los murciélagos se dividieron en 8 grupos, cada uno asignado a un helicóptero del CJNG. 2. Primeras aproximaciones. 2 rendiciones inmediatas. A las 7:30, los primeros 3 equipos llegaron a sus respectivos puntos. Helicóptero A. Rendición total. Los 3 tripulantes estaban ya en el suelo, manos arriba, armas lejos. «No disparamos, nos rendimos». La captura fue limpia, sin un solo disparo. Helicóptero B. Manos en alto. En otro punto, los tripulantes salieron con lentitud, mostrando las manos, conscientes de que resistir significaba morir. También fueron detenidos sin incidente. Pero en el tercer punto, 3. Helicóptero.
C. La resistencia de 40 minutos. Los 3 tripulantes no se rindieron. Cuando los murciélagos se aproximaron a unos 80 metros, una ráfaga de calibre .50 cortó el aire. Los sicarios habían montado la ametralladora pesada sobre un soporte improvisado, usando el helicóptero como barricada. El combate comenzó. El terreno era una zona con rocas bajas, suficientes para cobertura parcial. Los murciélagos se dispersaron, rodeando lentamente la posición. El intercambio de fuego. Los sicarios disparaban con violencia. Ráfagas largas, imprecisas, desesperadas. Los murciélagos respondían con precisión quirúrgica. El francotirador cambia el equilibrio. Un tirador de precisión se posicionó en una elevación cercana. Esperó la fracción de un segundo necesaria. Disparó. El artillero que manejaba la calibre .50 cayó hacia atrás. El fuego enemigo se redujo inmediatamente. Las granadas. Aprovechando la distracción, otro equipo lanzó granadas de fragmentación detrás del helicóptero. La onda expansiva obligó a los 2 sicarios restantes a abandonar la cobertura. Uno fue abatido. El otro quedó herido y fue capturado. 8:10 am. Después de 40 minutos de combate, el tercer frente estaba asegurado. 4. Otros enfrentamientos. Patrones similares. En 2 de los siguientes puntos ocurrieron escenarios casi idénticos. Tripulaciones que resistieron fuego cruzado de 30 a 60 minutos. Intentos desesperados de usar armas. Montadas, murciélagos flanqueando, avanzando, cortando rutas de escape sicarios, abatidos o heridos antes de intentar rendirse. Para las 9:00 de la mañana, 7 de los 8 helicópteros en tierra habían sido asegurados, algunos con rendición inmediata, otros tras tiroteos intensos, otros combinando presión aérea y terrestre. Pero faltaba uno, el más difícil, el más remoto, el que se había escondido entre rocas y cuevas, un lugar perfecto para resistir o morir. 5. El helicóptero más problemático. La lucha entre rocas. El 8º helicóptero había aterrizado en una zona donde había formaciones rocosas altas, cuevas pequeñas, grietas profundas, coberturas naturales difíciles de penetrar. A las 9:15, los murciélagos llegaron y encontraron el helicóptero vacío. Los tripulantes habían huido hacia las rocas, iban armados, conocían el terreno y estaban dispuestos a enfrentarse. Los murciélagos establecieron perímetro completo, posiciones de tiro, cortes de ruta, comunicación directa con un Black Hawk en el aire. Se preparaban para el combate final. La batalla terrestre más dura estaba por comenzar. El sol ya comenzaba a elevarse sobre el desierto cuando los murciélagos se aproximaron al 8º y último helicóptero aterrizado. Eran las 9:15 de la mañana, y todo lo que encontraron fue el helicóptero abandonado, puertas abiertas, cartuchos tirados y un rastro de huellas que llevaba directamente hacia un laberinto de rocas, cuevas y grietas naturales. La batalla final no iba a ser un tiroteo común. Iba a ser una cacería quirúrgica dentro de un terreno perfecto para emboscadas. 1. El terreno más traicionero del operativo. El lugar era un infierno táctico. Rocas elevadas que bloqueaban la visibilidad, sombras profundas que podían ocultar a un tirador, grietas estrechas donde un hombre armado podía resistir horas, pequeñas cuevas naturales, ideales para esconderse y disparar desde dentro, acantilados que hacían peligrosa cualquier aproximación directa. Los tripulantes del CJNG no habían elegido ese punto. Habían tenido suerte, o eso creían. Los murciélagos sabían que entrar sin estrategia sería suicida, así que hicieron lo que mejor saben hacer: controlar, rodear y presionar. 2. Estableciendo el cerco, sin salida posible. En menos de 5 minutos, los equipos terrestres cercaron todo el sector, cortaron rutas de escape, colocaron tiradores en posiciones elevadas, identificaron ángulos muertos, solicitaron apoyo aéreo de un Black Hawk. El objetivo era claro: reducir la lucha a una rendición controlada, evitar bajas, neutralizar sin arriesgar vidas. 3. El Black Hawk interviene. La voz que cae desde el cielo. El helicóptero Black Hawk voló en círculos lentos sobre la formación rocosa. Desde sus altavoces, una voz amplificada retumbó entre las cavernas.
Están completamente rodeados. No tienen salida. Ríndanse y vivirán. El eco chocó contra las paredes del desierto. Los sicarios permanecieron en silencio. Durante 15 minutos, nadie respondió. Ningún movimiento, ningún disparo. Solo el viento pasando entre las grietas. 4. La primera señal. 2 hombres deciden rendirse. Finalmente, desde detrás de una roca, se escuchó un grito. ¡Nos rendimos! ¡Nos rendimos! 2 sicarios salieron lentamente, manos arriba, armas tiradas detrás de ellos. Los murciélagos avanzaron con precisión y los aseguraron. Uno ileso, el otro con una herida leve en la pierna, causada durante la huida inicial. Pero faltaba uno, el último tripulante, el más peligroso, el que había permanecido en silencio desde el inicio. 5. El último sicario, quien elige morir disparando. Cuando los murciélagos avanzaron hacia la grieta donde se ocultaba, el silencio se rompió. Una ráfaga de fuego automático salió desde una cueva estrecha, obligando a los equipos a cubrirse. El sicario había decidido no rendirse. Prefería morir. Y estaba decidido a llevarse a alguien con él. Los murciélagos mantuvieron la calma. No avanzaron. No improvisaron. No arriesgaron. Llamaron a sus tiradores de precisión. 6. Precisión quirúrgica. La neutralización final. Uno de los francotiradores, ubicado en una cresta elevada, esperó pacientemente. Esperó a que el enemigo asomara medio centímetro de su silueta. Esperó a que saliera a disparar otra ráfaga. Ese fue su error. Un solo disparo rompió la tensión. El eco rebotó en la roca. El último sicario cayó hacia atrás, dentro de la pequeña cueva. Había sido neutralizado al instante. 7. 10:00 AM. El final de la batalla. Cuando los murciélagos confirmaron que el área estaba asegurada, enviaron el mensaje final. Último objetivo neutralizado. Zona asegurada. Eran exactamente las 10:00 de la mañana. Habían pasado 5 horas y media desde el primer despegue. Lo que había comenzado como una demostración de poder del CJNG terminó como un ejemplo absoluto de superioridad militar del Estado. 22 helicópteros neutralizados, 14 derribados desde el aire, 8 capturados en tierra, 57 tripulantes muertos, 36 capturados, 920 kilos de metanfetamina decomisados, 44 ametralladoras, calibre .50, aseguradas, 22 lanzacohetes RPG-7 confiscados. Había terminado la resistencia. La flota aérea criminal más grande en la historia del narcotráfico había dejado de existir. Pero la operación aún no había terminado. Faltaba contar los daños y revelar lo que los capturados confesaron. La batalla había terminado, pero la operación aún no. Faltaba la parte más fría, la más analítica, la más contundente. Contar, confirmar, registrar y destruir todo lo que quedara. El Estado no pensaba dejar ningún resquicio abierto. 1. El conteo de destrucción. La magnitud completa. Cuando los equipos comenzaron a catalogar los resultados, la realidad tomó forma. Helicópteros. 14 helicópteros derribados en distintos puntos del desierto. 8. Helicópteros capturados en tierra. Total. 22 aeronaves neutralizadas. Tripulaciones. De los 68 tripulantes, 42 murieron en los helicópteros derribados. 15 murieron en los combates terrestres. 36 fueron capturados. 12 heridos, trasladados a instalaciones médicas militares. 24 ilesos, puestos en detención federal. Drogas y armas. Los helicópteros en tierra contenían 920 kilos de metanfetamina, 44 ametralladoras, calibre .50, 22 lanzacohetes RPG-7, cientos de cargadores y municiones de guerra, rifles de asalto, chalecos reforzados, radios encriptados. El equipo fotográfico registró cada aeronave, cada arma, cada resto metálico humeante. Era un archivo para la historia. Un operativo tan grande que necesitó horas solo para documentar la destrucción. 2. Los interrogatorios, revelando lo que nadie sabía. Los 36 capturados fueron interrogados uno por uno. Lo que confesaron confirmó algo que hasta entonces parecía un rumor imposible. A. La flota llevaba operando 6 meses. Habían realizado decenas de vuelos a través de rutas clandestinas, moviendo toneladas de metanfetamina. B.
Los helicópteros tardaron 2 años en adquirirse, comprados en piezas, en tandas, usando intermediarios en varios países, transportados por barco y por aire, montados, reparados y modificados clandestinamente. C. Las bases estaban en las montañas de Sinaloa. 3 instalaciones principales, hangares ocultos, talleres mecánicos, depósitos de combustible, puntos de vigilancia de. La inversión superaba los $100 millones, sumando 80 millones en helicópteros, 5 millones en armamento, 10 millones en bases, repuestos y logística, varios millones más en contratación de pilotos, técnicos y personal de seguridad. El CJNG había financiado una fuerza aérea completa y la había perdido en 5 horas y media. 3. La caída de las bases. La guerra continúa. Días después del operativo, unidades militares se desplazaron hacia las montañas de Sinaloa, usando información de los interrogatorios, coordenadas encontradas en GPS de helicópteros, rutas marcadas por los radares, localizaron las bases. Lo que encontraron fue impresionante. Hangares camuflados entre montículos rocosos, talleres con partes de rotor, fuselajes y herramientas de aviación, bidones industriales de combustible, repuestos de helicópteros rusos y estadounidenses. Documentación falsa. Resultado: todo el personal de apoyo detenido, las instalaciones destruidas, equipamiento incautado o demolido, toda evidencia preservada para investigación. En menos de una semana, la infraestructura aérea del CJNG dejó de existir por completo. 4. La conferencia histórica. México responde al mundo. El martes siguiente, los comandantes responsables del operativo dieron una conferencia de prensa transmitida en cadena nacional. Mostraron videos captados por los F-16, helicópteros explotando en el aire, maniobras evasivas inútiles, ráfagas de 20 milímetros atravesando fuselajes, imágenes tomadas por los Black Hawk, helicópteros criminales aterrizando abruptamente, tripulantes huyendo, enfrentamientos en tierra. El mensaje del Estado fue directo y sin adornos. Los cárteles no pueden operar flotas aéreas militares. Si lo intentan, serán destruidos. La coordinación internacional con la DEA fue reconocida como esencial. Sin la alerta del 30 de noviembre, sin las interceptaciones en Arizona, sin el análisis de inteligencia, la operación no habría sido posible. 5. Los analistas coinciden. Un precedente absoluto. Durante los días siguientes, expertos en seguridad, militares y analistas de crimen organizado coincidieron en 4 puntos. 1. El CJNG alcanzó un nivel de sofisticación militar sin precedentes. Nunca antes un cártel había operado 22 helicópteros artillados reales. 2. La coordinación México-DEA fue impecable. La operación demostró un modelo de cooperación internacional efectiva. 3. La respuesta militar mexicana fue aplastante. F-16 plus Black Hawk plus murciélagos. Combinación imposible de enfrentar para cualquier grupo criminal. 4. Se estableció un mensaje definitivo. Las fuerzas aéreas criminales no tienen futuro. Serán eliminadas. La comunidad de inteligencia lo llamó el operativo que redefinió los límites del narcotráfico. Pero aún quedaba el cierre más contundente. La voz que pondría punto final a la historia. La conferencia había mostrado cifras. Los videos habían mostrado destrucción. Los analistas habían mostrado contexto. Pero faltaba lo más importante: el mensaje político, la advertencia, la sentencia. El responsable de seguridad, la voz más alta de la operación, se acercó al podio. Respiró hondo. Miró a los reporteros y habló con la seguridad de quien ha visto toda la operación desde dentro. Su discurso se convirtió desde ese día en una de las declaraciones más contundentes en la historia reciente del país. El monólogo final, la doctrina de los cielos. Como responsable de la seguridad, celebro este operativo. Celebro la coordinación con la DEA. Y celebro que 57 criminales que intentaron operar una fuerza aérea fueron neutralizados. Celebro que 36 más fueron capturados. Celebro que 920 kilos de metanfetamina fueron decomisados. Y celebro que en solo 5 horas y media destruyéramos una inversión criminal de más de $100 millones. Hizo una pausa. Miró las cámaras.
Y comenzó la parte que después repetirían todos los medios. La anáfora que se volvió doctrina. Porque cuando inviertes 100 millones de dólares adquiriendo 22 helicópteros militares, cuando los articulas con 44 ametralladoras calibre .50 y 22 lanzacohetes RPG-7, cuando reclutas a 44 pilotos, 22 artilleros, mecánicos y técnicos, cuando equipas bases clandestinas en las montañas de Sinaloa durante 2 años, cuando crees que puedes construir una fuerza aérea criminal. Pausa. Respiración seca. Silencio absoluto en la sala. Pero la DEA detecta tu operación y alerta a México. Cuando nuestros radares te rastrean desde el despegue. Cuando los 4 F-16 te interceptan en el aire. Y cuando tus helicópteros abren fuego contra aviones militares. Cuando los F-16 comienzan a derribarte uno por uno. Cuando los 8 Black Hawk persiguen a los fugitivos. Cuando 200 murciélagos aseguran cada helicóptero que aterriza. Cuando tus pilotos intentan huir por cañones, montañas y desiertos. Cuando tu convoy se quiebra en pánico. Y cuando en menos de 6 minutos pierdes tus primeros 6 helicópteros. Otro silencio. Esta vez más largo, más pesado. Entonces no estás demostrando poder. Estás siendo masacrado. La sentencia que cerró el operativo. El funcionario terminó con una frase que sería citada en cada análisis, en cada artículo, en cada mesa de seguridad. Los cárteles no pueden tener fuerza aérea. No pueden desafiar a un Estado. No pueden competir con F-16, con Black Hawk, ni con murciélagos. Y si lo intentan, serán aniquilados sin piedad. El precedente absoluto. Ese día quedó sellado. Que los cielos de Sonora pertenecían al Estado. Que la flota aérea del CJNG había sido destruida por completo. Que su ambición había muerto en 5 horas y media. Que las rutas aéreas criminales habían sido borradas del mapa, y que cualquier cártel que intentara repetir ese modelo sabría exactamente qué lo esperaba. Una respuesta aérea inmediata. Un ataque sin tregua. Una aniquilación inevitable.